lo que tú te imaginas al escuchar Imperio Mexicano? Probablemente te imagines esclavitud, robo de tierras y todas esas cosas a causa de la conquista española de 1535. Pues algo así pasó más o menos durante el periodo de un presidente muy famoso que seguramente tú conoces, el presidente, el señor Don Benito Juárez. Durante el periodo de Benito Juárez, México seguía aprendiendo cómo ser un país libre, cómo gobernarse por sí solo, porque apenas había obtenido su independencia. Además de esto, México estaba pasando por una terrible pobreza porque le debía a muchos países de pedir prestado para sobrevivir. ¿Por qué me persigue la desgracia? Mientras tanto, en Viena, que está en Austria, que está en España, ¿El para qué cosa de quién? había un hombre del que también has escuchado hablar seguramente. Era Maximiliano de Habsburgo. Este hombre era el hijo menor de su familia, por lo tanto, él no podía ser emperador, porque según las reglas de la corona, dice que solamente el hijo mayor debía de ser el emperador, en este caso, su hermano Francisco José. Pero aún así, Maximiliano quería ser un gobernador, quería ser un buen emperador, pero era el hijo menor y no se podía. ¡Oh, pobrecito! Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Y por otra parte, en Francia, a quien México le debía mucho dinero, el emperador Napoleón III estaba buscando cómo invadir México y mandarles un emperador, porque no podíamos pagar. Napoleón pensó en Maximiliano para mandarlo como emperador a México, porque él sabía que Maximiliano quería ser un emperador y pues él vio la oportunidad de mandarlo a México. Cuando Napoleón le comentó la situación a Maximiliano, Maximiliano se puso pensativo y dijo que no. Primero dijo que no porque él decía, ¿qué tal y si allá no me quieren como emperador? ¿Qué tal y si en México no quieren un emperador? Hiciste lo correcto, Bob. Pero pese a todo esto, Napoleón seguía insistiendo que Maximiliano se viniera a México como emperador y Maximiliano seguía diciendo que no. Así que a Napoleón se le ocurrió una idea. Lo que él hizo fue hacer unas cartas falsas que según habían hecho mexicanos y se las mandó a Maximiliano diciendo en esas cartas que los mexicanos lo queríamos como emperador, pero esas cartas eran falsas, esas las escribió Napoleón. Es lo último en bromas. Con esto, Napoleón convenció a Maximiliano de que se pudiera venir a México como emperador, haciéndole ver que los mexicanos, supuestamente, lo querían como emperador. No me parece que este chico sea muy listo. Maximiliano quería hacer de México un pueblo feliz. Por eso, durante su viaje en barco hacia México, él estuvo redactando las nuevas leyes, haciendo los uniformes de los nuevos soldados que pondría aquí en México. Incluso le mandó una carta al presidente Benito Juárez diciéndole que trabajaran juntos, pero Benito Juárez no aceptó. Dijo que él era el presidente y que no iba a trabajar con nadie. ¿Qué he hecho yo para ganarme este desprecio? En 1864, Maximiliano llega a Veracruz y él esperaba encontrar mucha gente feliz esperándolo y recibiéndolo. Pero en lugar de eso, solamente encontró paredes destruidas, edificios a punto de caerse y muchos mexicanos en demasiada pobreza. ¿Qué clase de sitio es este? Después de llegar a Veracruz, Maximiliano se va a la Ciudad de México para establecer su nuevo imperio. Pero llega y se da cuenta de que no solamente México estaba en pobreza, sino que también estaba en guerra con ellos mismos, porque unas personas querían ser gobernados de una forma y otras personas querían ser gobernados de otra, y estos dos grupos estaban en pelea. Y además de eso, también los estadounidenses, a quien le debía dinero también México, estaban atacando. Maximiliano se da cuenta que fue engañado y no llega al México que le prometieron. Fuimos timados. ¿Timados? Embaucados. ¿Fuimos embarajiñados? Esto ni siquiera existe, pero concuerdo contigo. Maximiliano llegó a México con buenas ideas, tenía ideas excelentes para ayudar al país, pero Juárez no quiso ayudar y muchos de los mexicanos tampoco accedieron, tal vez porque tenían el miedo de que nuevamente se viniera otra conquista, ahora por parte de Francia. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Carlota, la esposa de Maximiliano, tenía la idea de hacer hospitales y de hacer escuelas para los campesinos, y al expresar sus ideas le dijeron que no había dinero. Maximiliano mandó a pegar carteles por toda la ciudad de las nuevas leyes que traía, pero los campesinos y los mexicanos, la mayoría no sabían leer. Eso no me lo esperaba. Napoleón, quien mandó a Maximiliano, además de darse cuenta de que el pueblo mexicano no lo estaba aceptando, también estaban atacando al ejército francés y los estaban matando a casi todos. Así que le pidió que se regresara junto con todo su ejército. ¡Retirados! ¡Todos retirados! Carlota, su esposa y la mamá de Maximiliano también le dijeron que no se regresara, que él tenía que estar firme en sus ideas
y que así podría hacer de México un buen imperio. No te preocupes, estarás bien. Y entonces Maximiliano accedió a quedarse y a esperar a ver qué pasaba. Mientras tanto, Carlota se regresó a Francia para decirle a Napoleón que en vez de que le pidiera que se regresara a Maximiliano, mejor les mandara dinero para que así pudieran hacer todas las ideas que Maximiliano tenía. Las ideas que Maximiliano tenía eran muy buenas para la educación. Este muchacho me llena de orgullo. Él quería establecer una educación que fuera obligatoria y gratuita. Él quería poner también gente que fuera viendo de casa en casa que ningún niño se quedara para que no asistiera a la escuela, sino que todos fueran a la educación primaria. También quería poner a la educación el precio de 1 peso solamente, a excepción de los niños que viera que así estaban en condiciones muy pobres, ellos tendrían la educación gratis. Un precio razonable. El plan que traía Maximiliano era de 5 años para la educación primaria y 4 años para la educación secundaria. En la educación secundaria se les enseñaría acerca de comercio y administración para que supieran manejar bien su dinero y pudieran salir de la pobreza. Quería también hacer exámenes mes tras mes para ver si de verdad los alumnos estaban aprendiendo. También quería imponer que el uniforme no fuera obligatorio, porque no tenían para sacar dinero para comprarse su uniforme. Así que dijo que el uniforme no iba a ser obligatorio. Además, iba a prohibir también los castigos corporales. Eso significa que ya no se iba a poder que los maestros le pegaran a los alumnos. Buenas ideas de Maximiliano. Pensar correcto es lo que hago. Algo que logró hacer fue cerrar la Real y Pontificia Universidad. Esta universidad era solamente de educación religiosa, solamente se les enseñaba acorde a la religión y no se les enseñaba ninguna otra cosa. Maximiliano quería quitarle a la iglesia todo el poder que tenía, porque tenían poder sobre la educación, sobre los campesinos, sobre todo ellos tenían poder. Algo que Benito Juárez también quiso hacer, pero no se pusieron de acuerdo. La falta de respeto abunda por aquí. Maximiliano traía muy buenas ideas y aunque no tuvo ni el apoyo de Juárez ni el dinero para realizarlas, algunas de esas ideas fueron usadas después en un futuro. Es obvio que mi destino es el éxito. Al final capturaron a todos sus soldados, los mataron y al final se dio la orden de que todos los que hubieran llegado en la intervención francesa, o sea, los que habían llegado con Maximiliano, tendrían que ser fusilados. Obviamente Maximiliano también estaba dentro de ellos. Al fin te atrapé, esponja. Cuando es capturado y mandado a fusilar, él dice incluso que manden a disparadores que sean buenos para que así muera rápido y no tenga que sufrir. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. Además de todo esto por lo que estaba pasando, se entera que en Francia su esposa Carlota había muerto, así que le estaba yendo mal a Maximiliano. ¿Por qué me persigue la desgracia? Al final, lo fusilan el 19 de junio de 1867 y el lugar donde fue fusilado junto con sus 2 generales se convierte en un monumento histórico para los mexicanos de aquel momento. Parece que este emperador no era tan malo como lo habíamos imaginado, ¿verdad? Traía buenas ideas y al menos nos quedamos con algunas de ellas. ¡Adiós!